Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, infinitas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito a mi canal, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a que participes en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, porque al ganador o ganadora del sorteo le responderé su pregunta al tarot en los mismos comentarios. También te invito a entrar en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Hay un montón de descuentos para ustedes, así que están imperdibles. Puedes hacer un maravilloso regalito de Navidad también para alguien que sea importante para ti, de autoconocimiento y sanación personal. Vamos a mirar. Capricornio, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también. Toma lo que resuena y el resto suéltalo, ¿no? Déjalo ir. Vamos a ver. De una carta, por favor. Ok, vamos a ver la energía de tu persona especial, Capricornio. Tu persona especial, con la carta de la templanza, está teniendo como un proceso de sanación un poco frustrado. Está en desequilibrio. Siento que está un poco perdido, un poco perdida. Vamos a ver un poco más de qué se trata. También tenemos el hombre colgado al reverso. Algo se está reteniendo, algo se está guardando. Especialmente es como si se estuviese reteniendo de llegar a un despertar espiritual que le ayuda a tener más balance. Ahora, el destino hace lo suyo y la rueda de la fortuna se mueve a su favor y a nuestro favor también, y sale victorioso del proceso difícil. Es como si tu persona estuviese en alguna especie de encrucijada. Bien, sin embargo, todo se mueve de una forma u otra para que pueda salir victorioso o victoriosa. Ahora, este 2 de copas que está aquí al reverso nos indica cierta separación, desunión o hasta incluso cierta distancia, pero antes de ver realmente qué está pasando acá, vamos a mirar tu energía. Tú tienes el 7 de bastos al reverso, y este 7 de bastos nos tiene que ver principalmente con soltar, como con rendirse. Es como, uy, ya me entrego a la situación, ¿ok? Hay algo aquí que estamos en negación o en cierto bloqueo con respecto a esta persona. Hay algo acá que quizás no queremos ver y que tenemos que observar. ¿Qué te piden las cartas? Entrar en un momento de introspección con la carta de la luna. Mirar también nuestros miedos. Es como que estamos pasando por un periodo un poco oscuro. Te piden también, con la reina de copas al reverso, volver a entrar en contacto con tus emociones, con tu verdadero y auténtico ser, soltar cualquier dependencia o cualquier inseguridad con respecto a esta desconexión. ¿Ok? Ambos tienen cartas de desconexión, pero también ambas son cartas de almas gemelas que están como retenidas. Entonces vamos a ver cuál es el final de la lectura. Reina de Pentáculos, algunos de ustedes pueden estar lidiando con un triángulo amoroso. Pero ¿qué nos pide esta carta por sobre todas las cosas? Ambas personas tienen que nutrirse y trabajarse a sí mismos, encontrar cierta estabilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en pareja y ocurre alguna especie de quiebre. Es para que cada persona se trabaje de forma individual y ahí ver si es que es posible esta reconexión. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de la persona de Capricornio hacia Capricornio. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Capri hacia Capri? Tenemos un 7 de espadas un 5 de espadas al reverso, un 10 de pentáculos, un 8 de espadas al reverso, 3 de copas y la carta del as de copas. Ok. Pudieran haber mentiras o hasta incluso traiciones, y es ahí donde está el desequilibrio de tu persona especial.
En su silencio está pensando en ti, en tener algo estable contigo. ¿Qué es lo que se produce con este cambio por destino que tiene tu persona especial? Suelta cualquier creencia negativa, cualquier cosa que le esté impidiendo avanzar hacia ti. También se siente muy solo o sola y nuevamente para algunos de ustedes hubieron triángulos amorosos y tu persona tiene que soltar esas energías que no corresponden en la interacción entre ustedes. Ahora, esta persona viene con una oferta de amor con este as de copas. Esta persona viene hacia nuevos comienzos. Insisto, con la emperatriz para muchos de ustedes tiene que ver con un triángulo amoroso que esta persona está terminando porque le ha desempoderado. Está dejando algo atrás para ir hacia ti. No quiere más decepciones ni decepcionarte nuevamente. Efectivamente, esta persona sabe que hay algo que tiene que soltar y principalmente tiene que ver con su miedo al abandono. Mira, tenemos las 4 reinas aquí, ok. No, me falta la reina de bastos, pero tenemos muchas reinas. Hay alguien aquí que una tercera energía que puede estar influenciando en su toma de decisiones, por eso está en esta especie de encrucijada. Me indican como alguna especie como de amenaza que pueda estar haciendo una tercera persona. Aún así, esta persona, a pesar de la inestabilidad que tiene, viene a ofrecer perdón, quiere pedirte disculpas. Y ojo aquí, que aún así la energía de esta persona sigue inestable. Entonces tenemos que ver si es que esta conexión es recomendable para ti. ¿Ok? Vamos a mirar algunos mensajes de tu persona especial hacia ti. Sentí que me estabas dejando atrás y me perdí a mí mismo por un momento. Voy a estar esperando una señal tuya, pero yo sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo. Te dejé cuando te vi con otra persona y hay muchas cosas que me recuerdan acerca de ti. Creo que tú y yo éramos muy jóvenes o muy inmaduros, pero me gustaría que pudiera compartir mis buenas noticias contigo. Siento que quizá para algunos de ustedes, Capricornio, esta persona te dejó por otra o hay algo que se metió entre medio, una tercera energía y nos está reconociendo esta persona como alguna especie de inmadurez. Pero espera volver a entrar en contacto contigo. ¿Ok? Esta persona quiere entrar en contacto contigo, te quiere hablar de ciertas cosas, de sus buenas noticias. Te siento que te quiere pedir disculpas también. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Quiere tener alguna nueva oportunidad contigo? Vamos a ver. Dice, lo siento, pero no estoy interesado. No te merecías lo que te hice. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Tú eres mi familia. Pero ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Necesito tiempo para sanar. Efectivamente, si esta persona no está mostrando interés hacia nosotros en este momento, es porque necesita tiempo para ordenar su vida. Está en esta encrucijada. Se arrepiente de cualquier cosa que haya pasado entre tú y esta persona, pero especial cuidado cuando nos dice mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Entonces, nuevamente, tenemos que ver qué tan auténtico, qué tan profundo es este amor y esta nueva oportunidad que quiere tener contigo, ¿no? Que no sea que esta persona quiera estar con nosotros para no estar solo, qué sé yo, sino que porque realmente quiere estar con nosotros y hacer las cosas bien con nosotros. ¿Se entiende? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, el amor verdadero, libérate de esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poco de la codependencia? Es importante liberarse de la codependencia o cualquier dependencia que se haya desarrollado aquí, Capricornio. Si hay química entre ustedes, es importante tener conversaciones del corazón. Insisto, esta persona te quiere hablar, pero esta es una conexión de vidas pasadas. Pero es importante que tú reconozcas por sobre todas las cosas, Capricornio, que te mereces el amor, que te mereces ser amado incondicionalmente.
es como que hay amor, pero te dicen, bueno, a pesar de que hay amor y la conexión sea intensa, ¿realmente esta conexión es viable o es lo más sano para ti? ¿Realmente esta persona te va a poder entregar el amor que te mereces? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Las conclusiones están por llegar pronto y el final de un ciclo se acerca. Uy, hay un gran clímax, aparentemente alguna especie de conversación o discusión cuando esta persona se acerque a ti. Te dice, por sobre todas las cosas, tienes que mirar la imagen más grande. Eso significa mirar la proyección. ¿Realmente es viable? ¿Realmente me sirve? ¿Realmente esta persona es capaz de entregarme lo que yo estoy buscando? Muy importante, nos dice acá, tú te mereces el amor. Tú eres lo suficientemente bueno para merecerte este amor y es hora de dejar ir la negatividad o cualquier miedo o inseguridad. También como signo nos dicen, no permitas que el orgullo se meta en el medio de tus asuntos, ¿ok? A mí me puede llegar a dar un poco la impresión de que esta persona puede volver cuando ya es demasiado tarde, ¿ok? Así que especial atención con eso. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Aries, un Leo, Virgo, Aries, uno más, o un Virgo nuevamente. Lo vamos a dejar hasta ahí, Capri. Ok, Capri. Vamos a mirar si es que esta conexión es conveniente para ti o es recomendable por los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué te dicen las guías? Busca una señal, pídele a tus guías por ayuda, confía en que la situación va a mejorar, pero todo depende de ti, de lo que tú quieras, porque ya estás listo para un gran sí. Mira, aparentemente no todo está perdido, pero sí nos pide entrar a tener todo el aprendizaje que teníamos que tener y que a partir de cualquier experiencia que hayamos tenido, que nos formemos de una manera mucho más sólida en este amor, ¿no? Que no permitamos que vuelvan a ocurrir las mismas cosas que nos ocurrieron o volver a pasar por el mismo dolor que pasamos anteriormente. Ya sea que ese aprendizaje lo vas a absorber e integrar en esta conexión o en la próxima conexión que puedas tener también, ¿ok? Este no es el único amor que está ahí disponible para nosotros. Hay muchas más almas gemelas allá afuera y siento que podrías encontrar a otra persona también que sea mucho más afín a ti, porque siento que esta persona puede tener comportamientos medio raros, medio sospechosos, y si es que eso a ti te está doliendo o te perjudica de alguna forma, no podemos cambiar al otro, pero sí podemos transformar nuestras elecciones y decidir distinto, decidir desde el amor, decidir desde el amor propio, ¿no? Desde tu propio empoderamiento. Me gustaría ver qué más nos pueden decir los guías espirituales. Quédate aquí porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, conéctate con tu autenticidad, esto es muy importante, y balancear tu energía masculina con la femenina. La meditación te ayuda con eso. También vas a tener momentos muy ocupados en este espacio, así que es momento que te conectes también con lo que te hace único o única en tu ser y estar balanceado antes de tomar decisiones, que no tomemos decisiones como en caliente, ¿no? Sino que darte el espacio para pensar, especialmente si es que es un momento donde estás muy estresado o estresada. Es importante poder explorar ese mundo interior, esa carta de la luna, esos talentos y potencialidades que están ocultos en ti todavía, que no se develan y que te van a dar la realidad de lo que tú necesitas. Por eso te dicen, pide por guía, porque la guía más concreta para ti, la más válida, no va a venir desde el tarot o esta lectura, sino que viene desde tu intuición, desde tu interior, desde tu subconsciente. Ahí es donde está toda la información que realmente necesitas escuchar. La lectura de tarot no es nada más ni nada menos que una confirmación externa, si es que está resonando contigo. Te intentamos dar un poco de guía por acá.
Acá no están cerradas las energías con esta lectura, pero sí es importante que te conectes con tus necesidades, con tus estándares, qué es lo que quieres, y no aceptes menos que lo que tú deseas a cambio, porque te mereces ser feliz. Y te mereces a alguien que esté en sintonía contigo, ¿no? Que estén vibrando, que quiera lo mejor para ti y que puedan trabajar en conjunto para tener la mejor relación posible. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Capricornio hacia Capricornio? Tenemos la carta de la muerte, el 9 de copas al reverso, el 5 de bastos, 8 de bastos, paje de copas al reverso, la carta de la fuerza y la carta del mago. Esta persona, después de cualquier término o separación que hayan tenido, ha estado súper infeliz y lo único que quiere es que cesen los conflictos. Aún así, todavía no está teniendo la valentía para recuperarse. Necesita como, lamentablemente, algunas veces los seres humanos necesitamos caernos como bien abajo para darnos cuenta de ciertas cosas, lamentablemente. Porque no nos dimos cuenta antes cuando las señales eran más sutiles. ¿Bien? Ahora, todavía está un poco desconectado, desconectada de sus emociones, pero acción hacia ti definitivamente va a tomar con la carta del mago, especialmente con la espada que me está mostrando acá. Esto tiene que ver con la comunicación. Esta persona realmente se quiere comunicar para expresar ciertos sentimientos o pedir disculpas acerca de algo, ¿no? Acerca de cualquier cosa que haya ocurrido. Es como que está reconociendo poco a poco que algunas de las acciones que tuvo en el pasado no fueron las mejores. Esta es una persona que tiene que trabajar mucho en sí mismo, así que especial precaución con eso, ¿ok? Pero definitivamente viene a pedir disculpas o a expresar algo. Y la vida lo va a llevar a esa especie de despertar espiritual, pero preocupémonos que esté bien hecho, ¿no? Que venga con las auténticas, reales intenciones que nos van a hacer crecer. Ambas partes, ¿no? Vamos a mirar un poco de consejo. Toma acción. Tú estás en contacto con tu verdad sobre esta situación y necesitas confiar en tus instintos y ser asertivo contigo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos, entra en contacto con tu intuición, ¿ok? Serefina dice, soy el ángel de las familias. Un cambio feliz o una adición viene hacia tu familia. Y tu resultado deseado ocurrirá en el futuro próximo. Ten fe y paciencia y no trates de forzar las cosas que pasen. Esta es una carta que nos está pidiendo soltar esta situación en particular y tomar acción con las otras áreas de nuestra vida que necesitan atención, especialmente con lo que tiene que ver con la familia y trabajarte en ti mismo o en ti misma y permitir que vaya fluyendo para que cuando venga esta persona, ¿no?, podamos comunicarnos asertivamente con ella o con él acerca de lo que está sucediendo en nuestro mundo interior, ¿no? Tus necesidades también son importantes, Capricornio. No te olvides de eso, ¿ok? Suposiciones te llevarán a malos entendidos, aclara las cosas desde el corazón. Esto tiene que ver con la comunicación. Muchas veces tenemos expectativas o estamos suponiendo que la otra persona está haciendo algo, una u otra cosa por ciertas intenciones. O con ciertas intenciones cuando, bueno, las suposiciones están en nuestra cabeza. Si es que no las aclaramos también, nunca vamos a saber lo que realmente estaba pasando en ese espacio. Por eso la comunicación te va a resultar como algo importante. Y te dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso, ¿ok? La posición de víctima solamente te está haciendo perder el control sobre tu vida. Recuerda quién eres y empodérate. Claro, no son, o sea, ir un paso más allá de esta persona me hizo esto, sino que hacernos cargo de lo que nosotros hemos elegido aceptar, perdonar o hacer por otras personas.
ir un paso más allá, ¿no? Volver a tomar y recuperar ese control en nuestra propia vida, que yo decido cómo reacciono o respondo ante los estímulos del mundo, ante las situaciones que experiencio. Entonces puedo empoderarme cuando me doy cuenta que yo en verdad realmente soy quien tiene el poder acerca de cómo me muevo en el mundo, qué tipo de palabras estoy utilizando en mi cabeza, desde dónde me estoy hablando, desde el amor, desde el ego, por ejemplo, ¿no? Esta carta nos llama a empoderarnos y a hacernos cargo de tomar las mejores decisiones que nos sirven para nuestro crecimiento personal, ¿ok? Tenemos la jaula, es hora de liberarse de algo, ¿no? La jaula con el pajarito. También tenemos el caballo de mar, para mí este dije significa un poco la familia, y también tenemos el reloj que nos habla de tomarse tiempo para sanar, ¿bien? De tomar las mejores decisiones. ¿Qué es importante aquí con el pájaro? Generalmente esta jaula simboliza estar encerrado en sus propios pensamientos. En nuestros propios pensamientos está la llave de esta jaula, ¿no? Somos nosotros que nos tenemos que liberar de nuestras prisiones mentales, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la posición de víctima. Cuando yo sé que yo elijo qué es lo que quiero tener en mi vida y que no necesito de nada ni nadie más para ser la mejor versión de mí mismo, de mí misma, no solamente me libero de la codependencia, sino que me libero de cualquier pensamiento o creencia limitante y comienzo a expandirme. ¿Por qué? Porque yo elijo qué es lo que quiero experienciar. Yo soy quien está dirigiendo mi vida y también lo que está por manifestarse, ¿ok? Así que bien, vamos ahí empoderándonos, Capricornio, tranquilo, tranquila, es momento de sanar, momento de también concentrarte un poquito en la familia, seguir creciendo de la mejor forma que puedes. Esta persona definitivamente viene a pedir disculpas, solamente te piden prestar atención de lo que va pasando, ¿no? Esta persona quiere tener una nueva oportunidad contigo. Eres tú en tu mundo interior que tiene que evaluar si es que esta es la mejor opción para ti, ¿ok? Recuerden que siempre hay amor allá para nosotros, somos abundantes en nosotros mismos y la guía divina, el universo, siempre quiere que tú estés bien. Muchas veces tenemos que aprender de ciertas situaciones que no son muy bonitas, pero luego de eso subimos nuestro nivel de conciencia y manifestamos un alma gemela que sí está en sintonía con lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Espero haberte ayudado con esta lectura. Muchísimas gracias, Capricornio. Recuerda participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y atentos y atentas a las notificaciones porque le estaré contestando al ganador o ganadora en los mismos comentarios su pregunta al tarot. ¿Ok? Y también te invito nuevamente a revisar mi sitio web, vas a encontrar un montón de descuentos durante este periodo, así que atentos y atentos con lo que hay allí en el sitio web. Muchísimas gracias por estar acá, que tengas un maravilloso día, un abrazo desde el alma, namaste.